predicadores que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, Somos predicadores que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a compartir con mucho gusto y amor, en el nombre de Dios, el precioso tema Jesucristo, único y definitivo Salvador de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Comparto con mucho gusto de nuevo una enseñanza más, con el fin de ayudar a acrecentar la fe de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia. Deseo de todo corazón que este mensaje sea de mucha bendición a todo el que lo escuche. Es el deseo ferviente de tu hermano en Cristo, Rosendo Cantú González, evangelizador, catequista y candidato al diaconado permanente. Y para comenzar este tema, hay dos citas bíblicas. La primera está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 1, verso del 3 al 7, y dice así: Bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda clase de bendición espiritual ya en los cielos. Pues desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo para que delante de Él seamos santos e irreprensibles, y en su amor nos predestinó como hijos suyos por Jesucristo, en el mismo Cristo, conforme a la benevolencia de su voluntad, para celebrar la gloria de su gracia, con la cual nos favoreció en el amado. En Él, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Este hermoso texto es como la síntesis de todo el plan de Dios para salvarnos. El otro texto está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 68 y 69a, y dice así: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador.
Repito el texto porque es muy importante. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador. Es muy importante entender que Jesucristo nuestro Señor es poderoso Salvador. Él no está derrotado. Él no está, por ejemplo, como lo vemos en los templos, crucificado. No, está vivo. Jesús está vivo, ha resucitado y es poderoso Salvador. No está como lo vemos en las iglesias, clavado en la cruz. Lo tenemos así para recordar su enorme sacrificio y lo que le costamos. Eso está bien. Pero nuestra fe es triunfal. No es nuestra fe la derrota al pie del crucifijo, sino que nuestra fe es trascendental, con un fin grande. Ahora bien, amados hermanos míos, por Jesús y en Jesús, el Padre nos da la salvación. Jesús es el arca de salvación ofrecida por Dios al hombre sumergido y ahogado en el pecado. Su nombre significa sumisión. Jesús Cristo, Salvador o Yahvé salva o salvación de Yahvé. Jesús Cristo es sumo sacerdote, ungido o crismado. Él fue crismado por el Padre Celestial en el río Jordán, no con aceite, sino con el Espíritu Santo. A partir de ahí, el Espíritu Santo dirigió todas las actividades de Jesús, quien lleno del Espíritu Santo es camino, verdad y vida. Es alfa y omega, principio y fin. Jesucristo se convirtió en la boca de los apóstoles y de los primeros discípulos en el mensaje fundamental de la evangelización. Por eso, amados hermanos míos, no solo hay que hablar de lo que Cristo dijo o de lo que Cristo hizo, sino que hay que hablar de Jesucristo. Y Jesucristo nos salvó fundamentalmente de esta manera. Destruyó el abismo terrible y la distancia que había entre el hombre y Dios, haciéndose hombre, verdaderamente hombre, naturaleza humana, sensibilidad humana, psicología humana, persona divina, pero por su encarnación se unió perfectamente a su humanidad de manera inefable, misteriosa, sostenida por el Espíritu Santo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Solo un hombre Dios podía salvarnos, no cualquiera podía salvarnos. Por eso Él intervino, se hizo hombre para salvarnos. Era abismal el pecado del hombre. Solamente Jesucristo podía salvarnos. Y Jesucristo, amados hermanos míos, vivió en su tierra oculto durante muchos años. Se manifestó llegada su hora. Se llenó del Espíritu Santo y comenzó su vida pública. El momento pleno de su vida pública fue su crucifixión. Extendió sus brazos en la cruz y entregó su vida por ti y por mí. Queridos hermanos, en la crucifixión es precisamente donde Jesús muere por todos nosotros. San Agustín contempla en la cruz la manifestación más grande del poder de Dios. Y yo le agregaría, en la cruz contemplamos la manifestación más grande del amor de Dios. Por eso, la manifestación más grande del poder de Dios está en la cruz de Jesús. La manifestación más grande del amor de Dios está en la cruz de Jesús. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.
esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. ¿En qué consiste esta manifestación inmensa del poder de Dios? La respuesta es: Jesucristo convirtió la muerte en victoria, transforma el sufrimiento y le da profundidad de sentido. Tiene otro sentido el sufrimiento, tiene otro sentido la muerte. Y Él mismo nos da la capacidad de pisotear el pecado y la muerte. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Asumió nuestros pecados, subió a la cruz con nuestros pecados, murió con nuestros pecados sin haber pecado jamás. Tenemos algunos textos para iluminar esta enseñanza. El primero es Hebreos 2, 14 y 15. Y dice así el texto: así que como los hijos participan de sangre y carne, también Él participó igualmente de ellas, a fin de que por medio de la muerte destruyera a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librase a todos los que, por temor de la muerte, durante toda su vida, estaban sujetos a servidumbre. Aquí nos está mostrando el texto a Jesús como el vencedor de la muerte y del imperio de la muerte que nos obligaba a pecar por este mismo miedo a la muerte. Y en Oseas 13:14 también dice: no obstante, yo los libraré del poder de la muerte, de las garras de la muerte, los redimiré. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh infierno. Aquí se demuestra a Jesús como vencedor de la muerte. Y también Isaías el profeta, en Isaías 25, 7 y 8 dice: y Él destruirá en este monte el velo que cubría todos los pueblos. Habla del monte Calvario. Y destruirá la muerte para siempre. Por último, en 1 Corintios 15, 54 y 55, dice así: la muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, amados hermanos míos, fue en la cruz donde nosotros fuimos rescatados del pecado y de la muerte por Cristo Jesús.
Hay un texto de San Pablo que nos ilustra más sobre la grandeza de la redención traída por Jesús. Es en Romanos capítulo 5, verso del 6 al 11. Les leo, dice así: porque cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. A la verdad, apenas hay quien entregue su vida por un justo. Alguno tal vez se animaría a morir por un bueno. Mas Dios da la evidencia del amor con que nos ama, por cuanto siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Pues si como enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, después de reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos logrado la reconciliación. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva María, que viva María, que viva María, Madre de Dios. Viva María, que viva María, que viva María, Madre de Dios. Y fue en la cruz donde nosotros fuimos rescatados del pecado por Cristo Jesús. Hay un ejemplo muy sencillo, pero muy iluminador para ilustrar cómo nos salvó Jesús. Queridos hermanos, hay algunas personas que tienen dos nombres. Cuando muere una persona que tiene dos nombres, por ejemplo, María Luisa, u otro, José Arturo, María Nelva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando muere una persona que tiene dos nombres, por ejemplo, María Luisa, muere María y muere Luisa. Así Jesús, nuestro divino Salvador, cuando subió a la cruz, tomó un segundo nombre. Jesús, pecado. Primer nombre, Jesús. Segundo nombre, pecado. Jesús, pecado en la cruz. Murió Jesús y murió pecado. Tu pecado, mi pecado, nuestros pecados. El pecado del hombre. El pecado fue crucificado. Murió la muerte. Murió el pecado. Murió lo que nos apartaba del Padre Celestial. Hay un texto más en Colosenses 2 del 12 al 15 que nos habla de este misterio. Dice así:
Les leo. Habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, donde asimismo fueron resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y a ustedes, los que estaban muertos por los delitos y por la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, habiendo cancelado la escritura presentada contra nosotros, la cual con sus ordenanzas nos era adversa, la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojando así de aquella a los principados y potestades, denodadamente los exhibió a la infamia, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí San Pablo nos presenta a Jesús como nuestro divino campeón. Dice el Papa San Zósimo al referirse a esta escritura contra nosotros, que es lo que el demonio le reclamaba a Jesús, que éramos propiedad de él por causa de esta escritura. Que San Zósimo, el Papa, de por allá por el año 400, escribe, refiriéndose a esto, una carta sobre el pecado original, y le llama a la escritura contra nosotros cédula de muerte, desobediencia de Adán, deuda de Adán igual a pecado original. Esto fue lo que clavó Cristo en la cruz, tu pecado, mi pecado, nuestros pecados. Ahora bien, queridos hermanos, Cristo resucitó, y vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo pero muy iluminador, el del borrachito y el policía. Está un borrachito escandalizando, los vecinos llaman a la policía, viene la policía, aprenden al borrachito, lo llevan a la cárcel, lo esposan, lo meten a la celda. Entran a la celda esposados, el policía y el borrachito. Después el policía se quita las esposas, sale de la cárcel, cierra la puerta y sale. ¿Quién se quedó encerrado? Pues el borrachito. ¿Quién salió? El policía. Muy bien, pues esto precisamente hizo Jesús con nosotros. Esto fue lo que hizo Cristo. Murió, nos agarró, nos esposó, amarró todos nuestros pecados, nuestro hombre viejo, nos llevó junto con él al sepulcro, se metió al sepulcro, después lo cerró, lo selló y se salió. ¿Quién se quedó adentro del sepulcro? El pecado. ¿Quién salió? Jesús. Repito, ¿quién se quedó adentro del sepulcro? El pecado. ¿Quién salió? Jesús. La resurrección de Cristo no fue una resurrección como la de Lázaro, por ejemplo, o como la de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín. Los 3 milagros que Cristo obró en los evangelios, las 3 resurrecciones que Cristo hizo en los evangelios. Hermanos, ¿cómo resucitó Lázaro o la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín? Cristo Jesús reanimó sus cadáveres, les infundió vida natural con la fuerza de su divinidad. Señor y dador de la vida, Señor y dador de Espíritu Santo, Señor de todas las cosas. ¿Y resucitaron? Sí. Pero ¿sabían ustedes que Lázaro se murió otra vez? ¿Sabían ustedes que la hijita de Jairo se murió otra vez? ¿Sabían también que el hijo de la viuda de Naín se murió otra vez? ¿Y Cristo volvió a morir? No, Cristo resucita. ¿Y cómo resucita Cristo? Cristo resucita ya sin relación al pecado. Acuérdense que el segundo nombre de Jesús, ¿cuál fue? Pecado. Recuerden bien, Jesús se hizo pecado por ti y por mí, sin pecar, todas las consecuencias del pecado, sin haber pecado jamás. Caso único, pero Jesús resucitado no tiene ya relación al pecado, es libre de las consecuencias del pecado. No tiene que sufrir, luchar en contra de los efectos del pecado, las tendencias del pecado, la inclinación del pecado, las tentaciones del pecado. Su enemigo, que es la muerte, ha sido destruida, ha sido puesto como estrado de sus pies. Hay un texto que nos habla de esta humillación de Cristo, de cómo se humilló hasta lo sumo, y vamos a verlo. Está en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11, donde nos habla de esta grande humillación de Cristo por nosotros. Les leo, dice así: tengan en sus corazones los mismos sentimientos
que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo sobreensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un último texto, Romanos 6, 3 al 11. Dice así: ¿ignoran acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús en su muerte, fuimos bautizados? Por eso fuimos mediante el bautismo sepultados junto con Él en la muerte, a fin de que, como Cristo fue resucitado entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Pues si hemos sido injertados en Él, en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, pues el que murió justificado está del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos también con Él, sabiendo que Cristo resucitado entre los muertos ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque la muerte que Él murió, la murió el pecado una vez para siempre, mas la vida que Él vive, la vive para Dios. Así también ustedes ténganse por muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso, aquella frase terrible de San Juan en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 17 y 18, en los labios de Jesús no tiene comparación con ninguna frase que haya pronunciado ningún ser humano jamás. Por ejemplo, Buda, Mahoma, Confucio, el Dalai Lama, nadie, porque nadie resucitó. Nadie puede pronunciar estas palabras de Jesús, donde dice: nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero. Tengo el poder de darla y el poder de volverla a tomar cuando quiera. Murió porque quiso, se hizo hombre porque quiso, nos salvó porque quiso, se hizo pecado porque quiso, nos dio la vida porque quiso, resucitó porque quiso. Máxima manifestación del poder de Dios. Tomó lo malo y tomando lo malo lo volvió en contra del mismo mal. Imagínense, queridos hermanos, la muerte enemiga de la muerte, el pecado enemigo del pecado, la debilidad enemiga de la debilidad. La cruz de Jesús destruyó debilidad, pecado y muerte. Hermanos, pensemos en este Cristo glorioso, en este Cristo que resucita y que nos invita y nos promete una resurrección, pero como la de Él. Y quisiera hacerles una pregunta: ¿por qué resucitó a Lázaro? ¿Para qué resucitó a la hijita de Jairo? ¿Con qué finalidad resucitó al hijo de la viuda de Naín? Respuesta: con una sola finalidad. Con la finalidad de anticipar, de hacer presente, de adelantar, de anunciar, de significar el tipo de resurrección gloriosa que fue la de Él y a la que todos nosotros somos llamados. Queridos hermanos, ya para terminar, Jesucristo nuestro Señor es el mensaje fundamental de la Iglesia. Él es el gran mensajero de la humanidad, de la paz y de la salvación. No existe un evangelio más hermoso que nosotros podamos compartir con los hermanos que este evangelio que se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Es la respuesta del Padre para el pecado de toda la humanidad. Representa la encarnación misma de la misericordia de Dios. Es persona divina y humana, es gigante de dos naturalezas, es salvador del mundo, es lleno del Espíritu Santo, murió en la cruz por ti y por mí,
es nuestro supremo bien, es el tesoro escondido, es la perla preciosa por la que vale la pena vivir y seguir esperando. A Él la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, la auténtica vida religiosa comienza con un encuentro con este Cristo vivo. Un encuentro que cambie el sentido y el rumbo de nuestra vida. Tienes una respuesta que dar. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice Jesús: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido hermano, a partir de que tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo, nunca jamás estarás solo. Te invito a hacer conmigo esta oración. Ven, Señor Jesús, te necesito mucho y tú lo sabes. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Te acepto personalmente, ahora y para siempre, como mi único Salvador. Concédeme experimentar tu amor, tu salvación, tu liberación. Dame vida en abundancia. Límpiame, purifícame, renuévame, transfórmame. Entra en mi corazón y en mi vida y llénala de ti. Haz de mí lo que tú quieres que sea. Protégeme y guárdame. Dame tu Espíritu Santo y los dones y los carismas de tu Espíritu Santo para seguirte y servirte todos los días de mi vida. María, Madre de mi Señor y Madre mía, llévame a Jesús, tu Hijo amado, para que me salve. Y enséñame a ser fiel discípulo como tú y a decirle siempre sí como tú. Amén. No tengas miedo de abrir tu corazón. No tengas miedo de enfrentarte a la vida. No tengas miedo, pues yo contigo estoy y te guiaré por el sendero de la vida. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora y sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora y sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Si cruzas ríos, nunca te ahogarás. Si pasas fuego, nunca te quemarás. Pues yo te amo y contigo estaré. No tengas miedo de abrir tu corazón. Déjame entrar en tu corazón y te daré del agua salvadora y sacaré lo que hay en tu interior para poner dentro mi corazón. Déjame entrar
que hay en tu interior, para poner dentro mi corazón. Agradezco a Dios nuestro Señor, al Espíritu Santo por su luz, a Jesús de Nazaret, que me ha salvado y me ha sanado, por esta oportunidad de poder predicar su palabra a su pueblo. Agradezco a mi madre y maestra, la Santa Iglesia Católica, a mi obispo don Gustavo, al padre Joel y a todos aquellos que han hecho posible que mi ministerio dé frutos, aunque sean frutos pequeños, aunque sea una semilla que se siembra con la esperanza de que dé fruto algún día. Gracias por todo lo que Dios me ha dado y por todo lo que el pueblo de Dios también me ha dado. Doy gracias a mi esposa Conchita, a mis hijos, a mis nietos y a toda mi familia, a mi madre y mis hermanos, por esta gracia que Dios me ha concedido y que le ofrezco al Señor de todo corazón por la salvación de todo su pueblo. Querido hermano, si has escuchado este CD con atención y te ha llegado al corazón y deseas que otras personas lo escuchen, ponte en contacto conmigo. Soy tu hermano Rosendo Cantú. Mi teléfono es el 97-222-17. Ahí puedes pedirme una copia de este precioso tema cuyo título es Jesucristo, único y definitivo Salvador de todos los hombres de todos los tiempos. Doy a Dios toda la honra, la gloria, el poder y el honor, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, enero del año del Señor 2012.